de acuerdo a su trabajo, es una de las más eficientes. ¿Eso qué quiere decir? Todas estas máquinas tienen un y tienen una actividad que hacer. ¿En qué sentido voy? En que estas máquinas, dependiendo de su peso, potencia y capacidad de empuje o de tarea, básicamente una parte de su potencia es dedicada a mover su propio peso y a realizar las actividades. Podemos hablar de un 50-50, es decir, que la potencia de esta máquina generada por su tren motriz, que es este que está aquí adelante, digamos que el 50% de esa máquina o el 60% de esa máquina de la potencia está dedicada para excavar y empujar. Y el otro 30-40% está dedicada para cargar su propio peso. O sea que si la máquina no está excavando y no está empujando nada, pues solamente la movilización de eso. Si ustedes comparan eso con otras máquinas, es probable que se encuentren con un desfase un poquito mejor a favor de la máquina en dado caso de su actividad que hace. ¿Eso qué quiere decir? Que de pronto esta máquina es un poco más eficiente desde ese punto de vista. O sea que la mayoría de su potencia va a estar dedicada a hacer su actividad de excavación y empuje. Entonces, como está la máquina ahí congelada, vamos a hablar de esto. El tren motriz de esta máquina se da a través de orugas. Hay bulldozers con neumáticos, pero son bastante obsoletos y en desuso. Normalmente los bulldozers tienen un tren motriz que se llama oruga. Esto es la oruga. Yo tengo unas fotos por aquí de mejor resolución y calidad antes del video para que ustedes lo vean. Denme un minuto aquí, ya bueno. Miremos esta foto. Ampliémosla un poquito más para hablar del bulldozer. Entonces, el bulldozer tiene unas, digamos, 3 partes esenciales. 4. El tren motriz es este, aquí donde está el motor. Este es el motor, es un motor Caterpillar. En este caso es un motor Caterpillar diésel de 4 tiempos. Está la parte de la cabina donde se sienta el operador a mover las palancas y conducir esta máquina. Está la cuchilla frontal, que puede ser de una forma adecuada dependiendo el tipo de material y la actividad que va a hacer. No todas las cuchillas son iguales, no todas las cuchillas tienen la misma forma. Y por último tenemos todo este tren de tracción, que son orugas. Los bulldozers vienen con aditamentos especiales. Uno de ellos es el ripper, que viene detrás, grúas laterales, el stumper, que es para destronconar árboles, etcétera, pero eso lo vamos a ver después a continuación. Pero básicamente es esto lo que trae un bulldozer. Miremos otro con más detenimiento. Por ejemplo, este es un D6. Ya les explico las categorizaciones de los bulldozers. Entonces, fíjense, aquí tenemos un bulldozer que es relativamente pequeño. Tenemos el motor aquí en esta parte que le estoy señalando. El tren de tracción que está dado por estas ruedas, por el esproque, que es la rueda impulsadora. Este que está aquí es el esproque. Las zapatas, que son estos rectángulos que se ven aquí, como son rectángulos que están amarrados al tren motriz de la oruga y que la impulsa. Y la cabina. Fíjense que esto es un poco más moderno, la cabina está cerrada, tiene sus lujos como aire acondicionado, radio, etc. Lo que sí tienen que percibir ustedes en algún momento es que la visión o la visual que tiene el operador sobre la punta esta de la cuchilla es casi nula. No la alcanza a ver. Entonces, ahí es donde está la técnica del operador para hacer las excavaciones. Fíjense que la visual del operador directamente sobre lo que está excavando es casi nula. Lo que pasa es que estas máquinas tienen una sensibilidad en los contactos que le permiten detectar al operador lo que se está excavando. Si nos damos cuenta con otras fotografías, es nulo la visión de aquí de este operador sobre la excavación que está haciendo. Algunos de ustedes notarán que hay algunos bulldozers que tienen
este sistema de orugas en forma triangular y hay otros que lo tienen en forma rectangular como esto. Eso depende de la marca, depende de la clasificación, pero básicamente todos son iguales. Lo que sí cambia es la oruga, perdón, lo que sí cambia es la cuchilla. Fíjense que esta cuchilla que está aquí es diferente a esta cuchilla que está acá. Voy a interrumpir un momento. Buenas tardes, no me he podido conectar. Me sale que la señal es muy débil, no tengo wifi porque no hay luz. Esto es para todos. Las clases son grabadas. El que no Bueno, ¿cómo vamos hasta ahí? María Fernanda, supongo que eres María Fernanda, ¿no? Mafe Salgado. Acabo de llegar, profe, no tenía luz. Oh, ¿por qué? ¿Por qué? Ay, yo me veo una tronadera que hay, se me va y se me viene. Y hasta ahora, pues, no se me ha ido más la luz. Y por eso me Mira, acabo. te cuento, Mafe. No le tengas miedo a los truenos es sonido. Tenle miedo al rayo, que es energía eléctrica. Tú sabes que el trueno es consecuencia del rayo. La gente le tiene miedo a los truenos y los truenos es sonido y el sonido no mata. El que mata es el rayo. Yo le tengo miedo a los rayos, yo estoy acá en un cuarto piso y eso se me meten así tan de frente María aquí. Fernanda, Y tú va eres un séptimo. bueno. Es A la más, cobardía. aquí se siente, el otro día sí me asusté, hace como 2 o 3 meses que hubo un sismo, creo con epicentro en Magangué o en Mompox, y yo comencé a dar clase a las 6 de la mañana y a mí comenzó a moverse el computador, la lámpara que tengo aquí al lado comenzó a moverse y yo, ¿qué está pasando? Y miré para atrás y el modem ese que se ve ahí atrás, ese que ustedes ven ahí, estaba meciéndose. Y yo, mierda, esto es un terremoto, ¿qué más puedo hacer? Yo dije, Dios luz que te guarde el cielo, me quedé serenito y me recé Y como no 5 salió. metros. ¿Cómo? O me bajo enseguida, yo me tiro de ese séptimo piso enseguida. No, fíjate que si me hubiese tirado hubiese estado muerto. En cambio, no hice lo que tú dijiste y estoy vivo. No, o sea, hubiese salido corriendo por las escaleras a bajar. Tampoco tirarme, pero ajá. No, yo confío en que el edificio aquí pasó la norma NSR 10, creo que aguanta un sismo bueno, además ese sismo no fue tan grave tampoco. Y lo primero yo tengo ascensor aquí, lo primero que te mandan es no utilizar el ascensor y las escaleras. Yo que estoy lesionado de la rodilla me cuesta trabajo subir o bajar escaleras, sobre todo bajarlas. Entonces no creo que pase eso. Bueno, yo tengo la piscina ahí en el séptimo piso, será tirarme. En un séptimo piso estamos como a 25 metros de altura. Yo creo que uno queda vivo. No, en la piscina, más probabilidades. Bueno, ya se fue la lluvia. Esa lluvia es espantaflojo. Esa lluvia ni alcanzó a mojar las calles. El No, flojo la cuando lluvia una lluvia de esta dice, no, está lloviendo, no vamos a salir. La propia lluvia es espantaflojo. Sí, exacto. Bueno, listo. Entonces, estábamos hablando de los bulldozers que tiene 4 partes fundamentales, que es la cabina, el motor, la cuchilla frontal y el sistema de tracción que se llama oruga. Los aditamentos, como este que están viendo ahí, se llama ripper. El ripper sirve para ablandar la tierra previamente a la excavación. Los hay de diferentes modelos, diferentes tamaños. Normalmente los bulldozers tienen 2 tipos de ripper, el triangular o el trapezoidal, de 1, 2, 3 o hasta 4 uñas. Eso depende de la capacidad del ripper y depende de la potencia que tenga el bulldozer. ¿Todos los bulldozers pueden tener ripper? Sí. Dime. Ese Reaper es como la escarificadora que trae la motoniveladora, es parecido, ¿no? Guardando las proporciones, sí. Sí. Ok. Lo que pasa es que el ripper es más poderoso, más grande. Y, ¿qué te digo? El escarificador yo lo veo como si tú cogieras las uñas y medio te rascaras. En cambio, el ripper es de los que te arranca la carne.
digámoslo así exageradamente, pero es así. Bueno, listo con el bulldozer, con las fotos, vamos a seguir con el video. Entonces, este bulldozer es un bulldozer bastante viejo. La cabina está totalmente destapada. Fíjense que la operación que hace el operador casi que ni ve la parte frontal del bulldozer, solamente al tacto, pero sigue. Esa es una de las funciones del bulldozer, descapote. Ahí está descapotando. Entonces, los que vieron Civiles 1 conmigo, en la etapa de construcción de un proyecto, normalmente la primera etapa, que es la localización, no replanteo, sino localizar el lote dentro de la ciudad. Luego de eso viene la parte del descapote, rocería o cerramiento. ¿Por qué las menciono al mismo tiempo? Porque se pueden dar al mismo tiempo. Se puede hacer una y las otras dos después, o se pueden dar en diferente orden. ¿Eso de qué depende? Depende del área del lote, depende si tú vas a hacer el descapote con máquina y depende si vas a hacer el descapote a mano. ¿A qué voy? Cuando tenemos un lote urbano pequeño, es muy difícil hacer el descapote con máquina. Primero, porque la máquina no es accesible al sitio de trabajo. Segundo, la máquina necesita un área para maniobrar que si tiene un lote pequeño no lo puede hacer. Y segundo, conseguir una máquina a veces es complicado. Entonces, si nosotros vamos a hacer, por favor, pongan en silencio los micrófonos. Si nosotros vamos, no necesitamos máquinas, podemos cerrar el lote con la tela verde y poder proceder y hacer el descapote. Pero si nosotros tenemos un lote grande, estilo Centro Comercial Guacarí, El Éxito, etcétera, un lote bastante grande, pues no conviene cerrar primero el lote, sino tener una máquina como el bulldozer y hacer el descapote. Si nosotros tenemos árboles, arbustos pequeños, árboles pequeños de índole de carácter lechoso, es decir, no son árboles maderables que no superen los 15 o 20 centímetros de diámetro, estilo matarratones, estilo arbusto. No hay necesidad de meter una cuadrilla y hacer tala de árboles y hacer la rocería. La rocería es coger un machete o coger una guadañadora y desmalezar. Sino que el bulldozer hace las dos actividades al mismo tiempo. Es decir, arrasa con toda la capa vegetal y hace el descapote. Pero si nosotros vamos a hacer el descapote a mano, primero tenemos que meter una cuadrilla con machetes y con guadañadora para que quiten la maleza, desmonten el lote, lo dejen relativamente sin arbustos. Si hay árboles, hay que hacer la tala, previamente solicitud de permiso ante Carsucre para que nos permitan talar un árbol y luego meter la cuadrilla que va a hacer el descapote. Pero si nosotros lo hacemos a mano, fíjense, si nosotros lo hacemos a mano, no tenemos que meter ninguna cuadrilla para hacer la rocería porque el bulldozer hace las dos cosas al mismo tiempo. Es decir, arranca todos los arbustos y hace luego el descapote como tal. Entonces, por eso es que no tenemos un orden. Es decir, aquí viene primero el descapote, cerramiento o cerramiento y descapote. Si tú vas a utilizar máquinas, es muy difícil que tengas el lote cerrado porque en la parte de maniobrabilidad de la máquina es probable que tropiece la carpa verde esta y la dañe. Entonces lo mejor es dejar el lote abierto. Pero si nosotros vamos a hacer el descapote y la rocería a mano, pues tienes que cerrar. Entonces, esas condiciones las pone ¿quién? El mismo proyecto. Entonces, el ejemplo claro está en este bulldozer, está haciendo la rocería y luego le pasa una segunda pasada para hacer el descapote.
Bueno, ya eso sí no es competencia del bulldozer, la quema de eso. Fíjense, aquí está el bulldozer haciendo la excavación de una represa. Fíjense, la ubicación del bulldozer es bastante importante. Digamos que el movimiento lo hace radial. Se coloca en el centro y comienza a radiar hacia afuera. Aquí se ve, este es uno de los bulldozers más grandes, si mal no estoy, es un D10. Hay uno más grande que es el D11, esa es la referencia de Caterpillar. Fíjense que aquí se ve en todo el perfil ya una cabina cerrada. Fíjense que tiene una serie de barandas para que el operador se apoye cuando él salga. Aquí se ve la sombra de él. Este es el Reaper en la parte de atrás y todo lo concerniente a lo que es en sí el bulldozer. Profe, una pregunta. Cuéntame. Los dueños bueno, los dueños de las máquinas también le tienen diferentes cuchillas a las máquinas y se las cambian o eso es muy poco cambiar. No, sí se pueden cambiar. Claro que sí, se pueden cambiar y todo. Lo que pasa es que te voy a comentar lo que se debe hacer y lo que hacen aquí en Sincelejo. Como en Estados Unidos, en Europa, la mayoría de las empresas contratistas que suministran esta serie de máquinas tienen a su haber la máquina como tal y la cuchilla. La cuchilla se puede cambiar. La cuchilla digamos, es como un guante.
Tú puedes colocarte un guante de seda, uno de cuero, uno de carnaza, etcétera, y siempre te va a calzar en la mano. Lo que cambia es el guante como tal. Ahí estamos viendo una cuchilla universal. Hay básicamente 3 cuchillas, la recta, la universal y la semi-universal. Y tú tienes ahí cómo ponerla. El cambio no es tan fácil como quitarte y ponerte un guante. Ya el cambio sí amerita un poco más de logística, porque esas cuchillas pueden pesar 10, 15 toneladas, como por ejemplo para ese tipo de bulldozer. Los bulldozers más pequeños, las cuchillas pueden pesar dentro de 500 kilos hasta 1 tonelada o 2 toneladas, dependiendo del tamaño del bulldozer. Entre más pesado es el bulldozer, la cuchilla pesa más. Es más grande, es más maciza y pesa más. Entonces el cambio sí se puede hacer. Se puede hacer, si tienes la cuchilla por ahí cerca, la pueden hacer en el lapso de 15 minutos, 20 minutos y se cambia fácilmente. Lo que pasa aquí en Sincelejo es que tú compras una cuchilla que se llama semi-universal, digamos que entre comillas una cuchilla todera, que sirve para hacer todo. Entonces, los propietarios de estas máquinas no es que tengan la diversidad de cuchillas, sino que tienen una sola o 2. Entonces, pero contestando a tu pregunta, sí se pueden cambiar. Ahora, que los dueños de máquina tengan eso, es muy difícil. ¿Qué otra pregunta? Gracias, profe. Okay. Profe, Sí, dígame. ¿cómo cuánto en combustible se puede estar gastando un bulldozer? Bueno, hay una fórmula. Es una fórmula solamente, ¿qué te digo yo? Para que tú tengas una idea. 0.052 entre los caballos de potencia del motor. El resultado te da el gasto de combustible en galones por hora. El gasto de combustible por hora. Entonces, claro, eso depende de algunas variables. Una, del estado de la máquina, si está nuevo o está vieja. Las máquinas nuevas consumen menos combustible que las máquinas viejas. El nivel de mantenimiento, o sea, si tú le haces los mantenimientos periódicos y tienes la máquina bien aceitadita, bien llevada, la máquina te consume menos. Pero esa variable de 0.52 caballos de potencia te ayuda para saber eso. Entonces, ¿qué haces tú? Por ejemplo, tienes un bulldozer que tiene 200 caballos de potencia. Lo multiplicas 200 por 0.052 y te da que te consume 10.4 galones de combustible por hora. Esa es una media. O sea que para un trabajo de 10 horas necesitas 104 galones. Una media, ojo, ahí normalmente hay bulldozers y sobre todo los bulldozers relativamente nuevos pueden consumir menos. Pero digamos que esto es un promedio para que tú tengas idea. Entonces, en el trabajo de un día, para que tú tengas una idea, multiplicas esto por 10 horas que trabaja por día, por el galón de ACPM que vale 500 pesos. Son 884,000 pesos diarios en ACPM. ¿Contestada la pregunta? Gracias. Sí, profe, gracias. Bueno, pues. Pero, ojo, señorita, no es una camisa de fuerza. Yo te puedo demostrar que hay bulldozers que consumen menos, hay bulldozers que consumen más.
con esa misma tabla. Entonces, no es para que tengas una idea del consumo, más no es algo exacto. El carrotanque echa agua para evitar el material particulado, ¿oyeron? Esto es una volqueta, pues es un camión de volteo tipo minero. Estos volquetas se llaman o sea, camiones mineros. Ustedes aquí van concluyendo cómo es el movimiento para hacer más eficiente el ciclo de un bulldozer. En la primera clase que nosotros vimos, que fue la semana pasada, acuérdense que uno de los objetivos de esta materia es determinar los rendimientos teóricos y reales de todas las máquinas utilizadas en el movimiento de tierra. El otro objetivo era determinar cuál es la máquina adecuada para hacer determinado tipo de movimiento de tierra. Ya saben que la mayoría de las máquinas que nosotros vamos a ver excavan. Eso quiere decir que hacen huecos en la tierra, excepto la volqueta. Todas las demás que vamos a ver, hay el vibrocompactor. Todas las demás hacen huecos en la tierra. Pero hay unas que lo hacen más eficientemente que otras, dependiendo las condiciones del sitio. El bulldozer es una. En los 3 videos que hemos visto hasta ahora, si se han dado cuenta, el bulldozer retrocede, baja la cuchilla, excava y empuja. Excava y empuja. Retrocede, excava y empuja. Cuando ya se llena la parte frontal de la cuchilla, el bulldozer deja de excavar y comienza a empujar. O sea que parte del ciclo es retrocede, llega a un punto, avanza, baja la cuchilla, comienza a excavar. Cuando ya se hace el montón delante de la cuchilla, es absurdo o es ineficiente seguir excavando porque el material se va a derramar por encima y por los lados. Entonces el operador del bulldozer percibe eso, levanta la cuchilla y lleva la cuchilla a ras de suelo. No la levanta total porque la tierra se va por debajo. La deja a ras del suelo y entonces comienza a empujar. Ese es el buen operador. Ahí es donde ustedes comienzan a calibrar la calidad del operador. Acuérdense que en la categorización que vamos a ver nosotros hay 3 tipos de operadores. Operador excelente, promedio o bueno y deficiente. Entonces, ahí ustedes ya comienzan a vislumbrar y a darse cuenta cómo es el ciclo del bulldozer, cómo hacemos el movimiento del bulldozer para que sea más eficiente y todo eso. Entonces, si se han dado cuenta, en los 3 videos hasta ahora vistos, siempre el operador retrocede, comienza a excavar y empuja. Siempre es igual el ciclo.
¿Qué labor es la que está haciendo el bulldozer? Está regando un relleno. Ese material es de relleno, lo están trayendo las volquetas y el bulldozer lo está rellenando, acomodando, nivelando, digámoslo así. Esta es una tarea que probablemente lo hace mayor eficientemente lo que se llama una motoniveladora. Pero no tienen motoniveladora, tienen un bulldozer y lo están haciendo con él. La motoniveladora es la máquina adecuada para hacer todo esto, mucho más eficiente. Entonces, fíjense, el primer video hizo rocería y descapote. El segundo video excava represas. El tercer video está nivelando. Fíjense, 3 videos con la misma máquina haciendo 3 tareas diferentes. Esta es la motoniveladora. Esta es la máquina adecuada para hacer eso. Fíjense la marca John Deere. Esta es Caterpillar. Esta es una máquina John Deere. Bueno, esto es para que no se duerman y no se... Ustedes saben que los gringos son un poquito payasos. Entonces vamos a ver este video aquí. Ese bulldozer que está ahí es el D11. Ese es el bulldozer. Es este mismo que tengo acá en la fotografía. Este que están viendo aquí es un D11. Aquí dice D11. Y es uno de los bulldozers más grandes producidos por Caterpillar. Bueno. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Qué preguntas o dudas hay? ¿No hay dudas? ¿No hay preguntas? Profesor, esas maquinarias cuando uno va
vas a rentarla, eso es por hora, por día, ¿cómo? Y que Por hora. normalmente qué precio manejan. Sé que depende también del tamaño pero como qué precio más o menos. Bueno, te voy a poner un ejemplo. El vibro compactador de 3 toneladas que yo estoy utilizando en la construcción que tengo en Ovejas me cobran 60.000 pesos la hora, pero es un vibro pequeño de 3 toneladas. La retrocargadora cargadora que nosotros mal llamamos pajarita me está cobrando 90.000 pesos la hora, pero normalmente vale 100, 120. Un bulldozer pequeño, un D6, vale entre 120 a 140.000 pesos hora. Una retroexcavadora mediana o pequeña, como una 320D, que son las retroexcavadoras que ustedes ven normalmente por ahí, vale entre 120 a 140.000 pesos la hora. Normalmente el pacto que se hace es trabajar entre 8 a 10 horas laborales por día. Esas son las 10 horas que se trabajan por día, que tú alquilas una máquina. Cuando la máquina se pacta con el operador, perdón, con el dueño de la máquina se pacta. Dame 30 segundos, termino esto y te respondo. Normalmente cuando usted pacta un número mínimo de horas, por ejemplo, cuando hablamos de 50 horas mínimo, usted no paga el transporte. Lo que pasa es que el transporte de una máquina de esta, por ejemplo, el transporte de la pajarita, que es la retrocargadora cargadora, me cobraron 350.000 pesos la llevada y la traída 350.000 pesos más. De aquí de Sincelejo a Ovejas son 700.000 pesos. Pero, ojo, como ya yo tengo más de 50 horas laboradas, ya no pago ese transporte. Cuando tú trabajas con una máquina de esta, por menos de 50 horas, tienes que pagar el transporte. Y para ponerte en contexto, llevar una retroexcavadora de 22 toneladas o de 20 toneladas a Ovejas te vale 1.100.000, 1.200.000. La ida y la traída. Te vale otro 1.200.000. Por ejemplo, tú llevas una retroexcavadora para trabajar apenas 3-4 días. Eso quiere decir unas 30-40 horas. Son menos de 50. Tú tienes que ponerle el precio al transporte. Ahora sí. Pero me imagino que vienen el operador, ¿cierto? La hora de alquiler, eso que incluye la máquina como tal, el operador y el combustible y todos los aditamentos que traiga la máquina. O sea, tú pagas netamente 120.000 pesos la hora. Eso incluye el operador, gasolina, perdón, ACPM y todo lo demás. A veces estas máquinas necesitan una especie de anticipo para combustible. Entonces tú le das 1 millón, 2 millones de pesos y de acuerdo al consumo, pues tú vas subsidiando esa parte del combustible. ¿Qué pasa? Tú le diste 5 millones de pesos en combustible en el lapso de 15 días. Estoy poniendo un ejemplo. Cuando tú liquidas el valor de tu trabajo, 100 horas, por ejemplo, a 120.000 pesos son 12 millones de pesos. Entonces tú descuentas los 5 millones de pesos que le diste en ACPM y probablemente le diste 1 millón de pesos al operador porque estaba apurado. Es decir, o sea, todos los gastos que tú incurriste te lo tienes que descontar al valor de la hora. Al valor de la hora no, al valor neto que pagaron por el número de horas. Profe, una pregunta. Usted está hablando hace rato de los operadores, que había operadores buenos, normales y algunos pues malos. Ahora nos menciona que la máquina viene con el operador. O sea, ¿cómo hacemos nosotros como ingenieros para controlar eso? Porque me imagino que depende del operador, será el rendimiento. Y de rendimiento será las horas que trabaja. Y será también lo que nosotros vamos a pagarle al dueño de las máquinas. O sea, mejor dicho, el dueño de la máquina le favorece que tenga un operador malo porque se va a demorar más. Entonces, ¿cómo controlamos nosotros eso? Por eso tú controlas. O sea, tú estás en toda la potestad. Lo que pasa es que lo que tú dices es cierto. Tú no puedes controlar nada del operador. Entonces, cuando tú haces la presupuestación, que yo les voy a enseñar cómo, cuando tú haces la proyección de todos estos rendimientos, tú proyectas de acuerdo a la calidad de operador que tienes tú. Esto tiene cierto grado de subjetividad. ¿En qué sentido? En cómo le pones tú un coeficiente a un ser humano. O sea, ¿cómo dices tú de forma a priori que un operador es bueno, malo o regular? Es difícil. Para ponerte también en contexto, el operador bueno, el coeficiente es 1. Y el operador deficiente, el coeficiente es 0.5.
Eso quiere decir que el rendimiento se ve afectado en un 50% ya por tener un operador deficiente. O sea que si teóricamente el bulldozer rinde 500 metros cúbicos por hora, con tú poner un operador malo ya no rinde 500 sino 250. Fíjate, es bastante. Ya con el simple hecho, solamente con el coeficiente del operador estás bajando la cantidad de rendimiento en un 50%. Y faltan 6 coeficientes más, tipo de suelo, pendiente, metodología, etcétera. Otras más que yo les voy a enseñar. Entonces, cuando estamos hablando de que los bulldozers son tuyos, cuando tú eres ingeniero civil dedicado a la maquinaria y vas a proyectar un presupuesto con base en la información de tus propias máquinas, es bastante fidedigno. Pero cuando tú vas a hacer la proyección con máquinas de otras personas, la recomendación que yo te hago es que nunca pongas un coeficiente de un operador excelente. Los operadores excelentes no existen. Existen los operadores, o sea, existen en teoría. Entonces, para que tú tengas la certidumbre y los presupuestos y los rendimientos estén aterrizados, pues coloca un operador bueno, que es .75, o deficiente, que es .50. También hay otro para los rendimientos que se llama la eficiencia horaria. Yo eso se los voy a explicar más adelante. La eficiencia horaria son el número de minutos efectivos que se trabajan en una hora. Ninguna máquina trabaja 60 minutos en el lapso de una hora. Ninguna. El operador en el momento lo llama el dueño de la máquina. Tú lo llamas para que vea lo que está haciendo. Le dan ganas de ir al baño. Tiene que hacer un mandado. En fin, hay tantas cosas, tantas causas. Entonces, normalmente ese factor de corrección, que es menor que 1, es dividir el número de minutos efectivos en 60. Entonces, por ejemplo, normalmente trabajamos con 45 minutos. Ya 45 sobre 60 te da .75. Entonces, si tienes un operador deficiente que es .5 y ya tú estás afectando el rendimiento en un 75%. Fíjate, nada más ahí, multiplica .5 por .75 y te está dando .375. O sea que el rendimiento ideal de 1000 metros cúbicos por hora se convierte realmente en 375 metros cúbicos por hora. Solamente con esos dos factores, y te faltan 5 más porque son 7. Entonces, todos esos factores te van a dar un aterrizaje real del rendimiento de un bulldozer. Por eso es que un bulldozer teóricamente rinde 1000 metros cúbicos por hora y realmente rinde 200. Ojo, una cosa es el rendimiento ideal de un bulldozer y otra cosa es el rendimiento real. El rendimiento ideal del bulldozer no sirve para nada. O sea, no sirve para nada porque no puedes hacer nada con él. Cuando tú lo afectas por cada uno de esos coeficientes, vas a dar con un coeficiente real, perdón, con un rendimiento real. Entonces a veces ustedes dicen, pero qué desperdicio. Es que no es desperdicio. No es desperdicio. Es trabajar con algo idealizado. Tú pones operador excelente, el suelo es un limo gravoso de esos que se amontonan encima de la cuchilla. El tipo trabaja 60 minutos sobre 60, o sea, 60 minutos en el lapso de una hora. ¿De qué te sirve pronosticar eso si a la larga eso no se va a cumplir? O sea, cuando un bulldozer, por ejemplo, un bulldozer pequeño, un D6, que idealmente trabaja a 500 metros cúbicos por hora, o sea, esos 500 metros cúbicos por hora es en un escenario totalmente ideal. Un D6 rinde 80 a 100 metros cúbicos por hora. Cuando alguien me dice, no, que un D6 te va a rendir 300 metros cúbicos por hora, pues eso es un absurdo. Eso es un absurdo. Es como tú lograr un concreto con la arena de Pechelín, con el triturado de Toluviejo, con el cemento de Argos y haciéndolo a mano en la obra, tú me dices, no, yo lo logro con 10.000 PSI. O sea, yo logro resistencia de 10.000 PSI con concretos hechos a mano, sin aditivos especiales ni nada. Yo nada más con el diseño de mezcla que yo hago, agua, cemento, arena y piedra, yo logro 10.000 PSI. ¿Qué me vas a decir tú? No le creo nada. Ah, mentira. Por eso. Ahora, que tú logres 4.000 PSI, que de pronto tú logres 4.500 PSI. ¿Por qué? Porque le bajaste la relación agua-cemento de 0.6, se la bajaste a 0.30
y le echaste un super plastificante para mejorar la calidad bajar la resistencia del agua, perdón, bajar la cantidad de agua, y utilizas no arena de Pechelín, sino arena de Lorica, y el triturado tú lo lavas previamente antes de colocarlo, yo creo que tú logres 4.000 PSI en obra, inclusive hasta 4.500 puedes lograr en obra, hasta 5.000 de pronto en algún chiripazo que tengas un buen curado, ese día llovió después que tú fundiste la losa, etcétera. Pero no me vengan con cuento de que 10.000 PSI sin colocar ningún tipo de aditivo. Lo mismo pasa en las máquinas. O sea, cuando viene una persona a decirme que un D6, que un bulldozer pequeño te va a hacer 400, 500 metros cúbicos por hora, es un absurdo. Porque una cosa es el rendimiento ideal y otra cosa es el rendimiento real. Entonces, esas consideraciones deben tenerlas presentes ustedes. Y respondiendo a la pregunta particular de cómo colocamos el coeficiente y eso, es muy difícil colocar un coeficiente a una persona. Entonces, cuando el operador viene dado con la máquina, que siempre va a ser así, pues tú trabajas con un coeficiente promedio. O sea, no colocas ni el mejor ni colocas el peor. El mejor es 1 y es un coeficiente excelente la calidad del operador. Y el peor es un operador deficiente, que es 0.5. Entonces trabajas con el operador bueno o promedio, que es 0.75. La mayoría y todas las demás variables puedes conseguirlas. ¿Por qué? Porque las demás variables te las da el mismo proyecto. ¿Estamos? ¿Qué otra pregunta hay? Listo, listo. Profe, yo quiero hacer un comentario también allí. Cuéntame. Ya que usted menciona eso, por ejemplo, hay que, no sé cómo aquí, no sé si usted ahorita más adelante lo mencionará, porque por ejemplo hay muchas actividades que dependen también de otras en el sentido, por ejemplo, en este tipo de maquinaria, o sea, es decir, de pronto, en un caso para que sea más claro, en la excavadora estoy haciendo una zanja para un alcantarillado, digamos, entonces estoy excavando un material, pero necesito que el topógrafo vaya midiendo, que vayan metiendo la tubería, que vayan, o sea, tantos elementos que de pronto el rendimiento no va a ser tanto dependiendo de la máquina, sino también del mismo proyecto. Sí, tienes toda la razón. Te voy a poner un ejemplo más claro. Cuando tú haces carreteras, tú primero mandas, cuando estás nivelando, tú primero mandas la volqueta con el material de base. Las volquetas bajan el material y viene la motoniveladora de barata las pilas y coloca normalmente entre 15 y 20 centímetros. ¿Cierto? Luego viene el carro tanque, impregna de agua para buscar la humedad óptima de ese material. Probablemente pasa de nuevo la motoniveladora para mezclarlo para que se homogeneice. Y luego viene el vibrocompactador. Entonces, el rendimiento del vibrocompactador depende de la motoniveladora. Si la motoniveladora cogió y colocó el cordón de la capa de 30 centímetros, ojo, la norma dice que máximo 20, entonces la motoniveladora no hace nada. Tiene que esperar. Entonces, cuando se dan esa serie de alternancias entre las máquinas, pues tiene que haber una administración muy pegada ahí. Eso quiere decir que ahí es donde tú como ingeniero civil influye y ahí es donde se ve el don de mando y tu conocimiento técnico de la situación para llevar a mejor resultado ese tipo de rendimientos cuando hay varias máquinas. Otro ejemplo claro es cuando tú estás excavando y estás sacándolo en volquetas, todo ese material cuando estás utilizando la retroexcavadora y volquetas. ¿De qué te sirve a ti si estás pagando una hora de 150,000 pesos una retroexcavadora que esté parada? La máquina, desde que tú le das arranque en la mañana y comienza a trabajar ahí, comienza a marcar el horómetro. El horómetro es la máquina, el dispositivo que te mide, las horas de uso. Entonces la máquina está parada ahí porque las volquetas no han llegado. Te está consumiendo 150,000 pesos la hora. Entonces, ¿tú qué tienes que buscar? Una sincronía. ¿La sincronía en dónde? En colocar el número adecuado de volquetas para que la máquina nunca quede parada. El otro escenario es que la máquina siempre está trabajando y hay una fila de volquetas. Entonces, ninguno de los dos escenarios es adecuado. Ni que la máquina como tal, la excavadora, quede parada esperando volquetas, ni que hayan filas de volquetas. ¿Por qué?
Porque yo te voy a enseñar aquí más adelante, claro está, en donde hay un número adecuado de volquetas que son la justa y necesaria de acuerdo al rendimiento de la máquina. Es decir, que el rendimiento de las volquetas versus el rendimiento de la máquina que excava tienen que ser iguales. ¿Para qué? Para que haya sincronía. No obstante, también tienes que tener claro algo. Las volquetas, cuando tú las llenas, ella tiene que hacer un recorrido al sitio de descarga, 3, 4, 5, 10 kilómetros. Hay que hacer unas maniobras. La volqueta tiene que regresar y de nuevo parquearse frente a la moto, a la máquina que la va a llenar. Todo eso es calculado. Todo eso es calculado. ¿Qué otra pregunta? Profesor, yo iba a preguntarle que en el caso de que, o sea, ¿qué tan oportuno o acertado sería usar el peor coeficiente en cada uno de las ¿cómo se llama? Las características, de las variables que hacen que el rendimiento disminuya en el uso de las máquinas? El subjetivo que hay acá para calificar el rendimiento de la máquina es el operador. Los demás coeficientes son técnicos. Es decir, son dados porque tú tienes unas condiciones propias de cada obra. Es decir, tú conoces el tipo de suelo, tú sabes si está lloviendo o no, tú sabes la metodología que vas a utilizar, sabes si el bulldozer está subiendo o está bajando. O sea, esas consideraciones técnicas te las da inherentemente la propia obra. La única consideración un poco subjetiva es la calidad de operador que vas a tener y la eficiencia horaria, que son dos coeficientes. No considero yo que sea subjetivo. ¿Por qué? Porque un operador, pues si está netamente trabajando, es para que esté montado siempre en la máquina trabajando. El coeficiente, o sea, la experticia del operador, su sapiencia a la hora de ejecutar las labores encima de un bulldozer, sí dependen de una subjetividad. Entonces, ahí es donde entramos digamos, en esa negociación que va a haber entre el operador, dueño de máquina y contratista. Entonces, por eso uno, ¿qué les digo yo? Uno trabaja siempre con un operador promedio. O sea, ni muy malo, ni muy bueno. Que cuando tú hiciste la proyección económica de ese trabajo, pusiste un operador bueno y resultó que el trabajador era de excelentes calidades, pues mejor. El metro cúbico de concreto te da más barato. Perdón, el metro cúbico. Pero si infortunadamente el operador, tú lo colocaste promedio y el operador no llega ni siquiera a promedio porque es bastante deficiente, ahí sí el metro cúbico excavado te incrementa el precio. Pero tú no vas a esperar terminar toda la obra para decirle al dueño de la máquina, oye, ese operador es malo. Ya tú con verlo. Es más, tú antes de montarlo en el bulldozer, nada más con el caminado sabes si el tipo es bueno o es malo, exageradamente hablando. Entonces, ya cuando el tipo te hace un trabajo, tú le dices y eso, ya tú calibras enseguida el operador si es bueno o es malo. Les voy a poner un ejemplo clarito y es con respecto al video. Yo vi un error en el video y se los voy a mostrar y se los voy a decir para que ustedes lo tengan presente. Y es cuando excavó la represa. Aquí hay un error. Y aquí es donde uno calibra si el operador es malo. Ese operador es malo. Ahora que yo les muestre cómo funciona, cómo debe optimizarse el rendimiento de un bulldozer, ustedes tienen que darse cuenta de algo. El trabajo ideal de un bulldozer es avanzar, baja la cuchilla, comienza a excavar, el material se agolpa frente a la cuchilla, es decir, comienza a haber un cúmulo de material en la cuchilla. Esa cuchilla tiene una capacidad. Cuando ya la capacidad de esa cuchilla se vence, el material comienza a derramarse por los lados, por arriba. Hay una metodología de excavación que te encajona el material, entonces el material comienza a derramarse por arriba.
Cuando ya el operador visualmente se da cuenta de que el material comienza a desbordarse por la parte de arriba, él sube la cuchilla, deja de excavar y va plano. O sea, la cuchilla, esta es la, vamos a ver que no me estoy viendo. Va a ras y va empujando, va empujando, va empujando. Entonces ya la cuchilla deja de excavar y comienza a empujar. Entonces lo que hace la labor del bulldozer es empujar el material sin que se derrame. Porque si el material se sigue derramando, pues estás trabajando en balde. Entonces, ¿qué pasa? ¿El error dónde está? El error está en que este operador levanta la cuchilla demasiado y el material se le está yendo por debajo. Mírenlo. Este parece que no es el ciclo. Vamos a ver si este es. Era este. Entonces, ¿qué pasa? Fíjense que aquí la cuchilla llega vacía, prácticamente llega en un 50% de su capacidad. Si ustedes miran en la parte anterior, aquí estamos en el 1844. ¿Sí ven a lo que me refiero? Si ven el montón y la capacidad de esa máquina, ahí la máquina está trabajando bien. Fíjense que hay, ¿qué le digo yo? Hay 4 o 5 metros cúbicos ahí agolpados. Vamos a buscar y comparen esta imagen. Si quieren, tómenla una instantánea y compárenla con la de 1844. Miren, si ven la calidad, la cantidad de material, si se dan cuenta que hay una diferencia. Exacto, hay una diferencia entre los dos. Díganme. Pero ahí no depende de qué tipo de suelo se esté tratando, porque al parecer son dos suelos distintos que están. No, están en el mismo hueco, están haciendo el mismo hueco, ese es el mismo suelo. Eso es el mismo suelo. Claro, cuando hay diferentes suelos, diferente operador, sí cambia el rendimiento, pero es el mismo suelo. Mira, ve, el video te muestra que primero está de un lado y después del otro. Es el mismo suelo. Y es el mismo operador y la misma máquina. Entonces ahí sí cambia la cosa. Entonces ahí fíjense, ahí el ciclo es ineficiente. Aquí está ineficiente. ¿Por qué? Porque la diferencia es ostensible. Entonces ahí es cuando tú comienzas a calibrar si el operador es bueno o es malo. Cuando te pasa eso, que te das cuenta que el operador no es bueno, tú hablas con el dueño de la máquina y le dices, hombre, compa, este tipo a mí no me sirve. Cámbiame uno mejor, así de sencillo, antes de que comience a perder plata. Y eso no lo vas a determinar tú al final de la labor, eso lo determinas tú al principio. Así de sencillo. Así me pasó a mí en la obra que yo estoy haciendo. El primer operador de la pajarita no servía y además era terco. Mire, no hay peor maestro y peor operador de máquina que un tipo terco. Que haga lo que él quiera y no lo que tú quieras como ingeniero o contratista. Váyase por aquí, él se va por el otro lado. Hágame esto, hace otra cosa. No, esos tipos no sirven. Entonces ustedes tienen que buscarse otro operador, hablar con el dueño y cámbiame el operador. Operador de uso lo capacidad, los de máquina de capacidad. Y ahora en pandemia, que todo el mundo está sin trabajo, más todavía. ¿Qué otra pregunta tienen? Bueno. Sigamos entonces. Vamos a mostrarle otro video, pero ya con la utilización del Reaper. Este es uno de los bulldozers más grandes del mundo. Es el Komatsu D575A. Tiene Reaper.
El accionar del Reaper siempre se da en el sentido de movimiento. El Reaper no funciona en reversa. Y otra cosa, cuando el Reaper se acciona, la máquina no puede excavar. No tiene la potencia, ninguna máquina tiene la potencia necesaria para excavar y accionar el Reaper al mismo tiempo. Fíjense que esta máquina, cuando el Reaper baja y se incrusta en la tierra, levanta la cuchilla. Porque no puede hacer las dos cosas al mismo tiempo. No tiene la potencia necesaria, ni la va a tener ninguna máquina. Levanta el Reaper, retrocede. Profe, Y fíjense que siempre se mantiene la cuchilla levantada. Cuéntame. si puedes repetir un poquito el video o de pronto si tienes los links y nos los comparte, porque es que no sé si es mi internet o qué, pero cuando usted así a veces arranca el video y yo lo veo, después. Sí, yo igual. Así. ¿Lo están viendo todos? Necesito un Profe, sí es o que un los no. videos no ¿Los videos no qué? los muestra cuadro por cuadro. Los videos no los muestra cuadro por cuadro, sino que hay veces que se queda como paradito y por donde va a los 30 segundos comienza a mostrar otra vez. Eso es lo que le Pero quieren esa es decir. la velocidad de conexión de ustedes. Qué pena con ustedes. Aquí se ve continuo el video, si fuera una película. No creo, profesor, porque yo tengo un internet de 100 megas y también tengo el mismo problema. Profe, es que el Skype tiene un delay en el video con el audio respecto al audio. O sea, se escucha primero el audio y después el video. ¿Y eso cómo lo soluciona él? No, eso no tiene solución. Eso es de Skype ya. Eso no tiene solución. Por eso el compañero le pide los enlaces de los videos si están en YouTube, qué sé yo. Ajá, para uno verlo. Sí, pero yo tengo, imagínense, yo tengo los videos guardados así, Bill Bulldozer descapotando, etcétera. O sea, ya búsquenlos en internet, busquen así, video Komatsu por YouTube para ver. Ahora pues yo puedo acceder a YouTube. Profe, ese Reaper solamente tiene un solo diente. Sí, afecta también con la pero potencia de la máquina. Sí, sí. As teenagers, we're really cocky and we're like, oh, we're done. You know, we're grown. Oh my God. Komatsu. ¿Cuál es? Este es el Komatsu de es el video. Venga, con esta propaganda. Una mezcla deliciosa, la especial Abbas Mix. Sure. Ay. Skip this ad. Just like you skipped out on buying Amazon stock and Google and Apple. Si el video no es continuo, me lo dicen, por favor. ¿Lo están viendo bien? Ahora lo paré para hablar.
continuidad en el video, no hay problema. ¿Sí lo están viendo bien? Sí, profe, se ve bien. A ver. Yo tengo mala conexión. ¿No hay problema? Se ve igual de pausado, pero ya son los problemas de conexiones. Bueno, listo, pues entonces sigamos. Bueno, si se ve igual que este, entonces yo miro el video que yo tengo y cancelo YouTube, porque si se ve igual... se ve de mejor forma de que cuando acciona el Reaper no baja la cuchilla, sino que la levanta para que la cuchilla no tenga fricción ni haga contacto con la tierra. Vuelvo y repito, cuando se acciona el Reaper, la cuchilla no puede excavar porque no tiene la potencia suficiente para vencer la fricción de la cuchilla, empujar el material y accionar el Reaper a la vez. La función del Reaper, ¿cuál es? Ablandar la tierra cuando la tierra es demasiado dura. Algunos dirán que de pronto no es eficiente hacerlo. Sí es eficiente hacerlo. Es preferible ablandar la tierra, la cantidad de la profundidad del Reaper, 50, 60 centímetros, y luego venir con la cuchilla y hacer la operación. Es mucho más eficiente que romper la máquina tratando de excavar algo que está demasiado duro. Ahora ustedes me dirán, profe, ¿y cada cuánto la separación entre una, digamos, entre una trilla del Reaper y la otra? Eso depende de la accionar, porque la accionar del Reaper tiene un área de, digamos, un área de influencia, un área de ablandamiento que dependiendo del tamaño. Eso mismo ustedes lo pueden conseguir en el mismo manual de esa máquina. Con ese Reaper ustedes entran al manual y les dice que la accionar del Reaper son 2 metros. Entonces entre zanja y zanja va a ser 2 metros. La referencia de este aparato lo buscamos en internet. Aquí están las referencias de ese bulldozer. Pesa 100. Ahí está, máxima 11 kilómetros por hora. Periodo de trabajo o modelo desde el año 89 hasta el 2012. Ahí están todas las referencias. Fíjense, el motor diésel de la Komatsu ahí está la referencia de 12 cilindros, 4 tiempos, refrigerado por agua, etcétera. Tiene 1150 caballos de potencia. Y pesa vacío, por supuesto. O sea, vacío me refiero a que sin carga, 114.5 toneladas pesa. A ustedes deben hacer estamos hablando más grande que puede estar trabajando en minas a cielo abierto.
Preguntas. ¿Cómo vamos ahí? ¿No hay preguntas? Bueno, entonces comencemos con la parte teórica para que ustedes... Bueno, yo esto se los puedo... Esto se los muestro después. El uso adecuado del bulldozer. Vamos a centrarnos en la parte teórica del bulldozer. Profe, no Entonces, sé el bulldozer usted tiene... va más adelante a hablar dígame. sobre los tipos, específicamente sobre los tipos de cuchilla y eso, ¿o no? Claro, claro que sí. Es más, te las puedo mostrar aquí en la clase, pero es más adelante. Aquí están, mira las ves. Están todas. Pero comencemos por lo inicial, la teoría, para qué sirve el bulldozer y todo eso. ¿Vale? Ok, de acuerdo. Bueno, listo. Los diferentes fabricantes del bulldozer están Komatsu, John Deere, International, Caterpillar, Fiat Alice y Case. Entonces, digamos que son las empresas que normalmente fabrican bulldozer. Los equipos auxiliares del bulldozer, es decir, los aditamentos que trae el bulldozer, básicamente son los tres estos que vimos. El Reaper, que ya vimos a la Komatsu trayéndolo a consideración. Tenemos el Stumper, que es un pico corto, las raíces de los árboles. El tocón, vamos a escribirlo aquí. El tocón, cuando ustedes talan un árbol, lo que queda en la tierra, o sea, la parte baja del tronco y la raíz colocada dentro de la tierra, eso se llama tocón. Eso hay que levantarlo. Hay un aditamento especial que se llama Stumper o zanco, que es con un pico de loro que arranca ese tocón y lo quita. El bulldozer. El otro aditamento es una grúa lateral que sirve para colocar tuberías dentro de las zanjas. Cuando se hacen los oleoductos o las tuberías hidráulicas, normalmente las tuberías se van colocando una atrás de la otra, paralelos y al lado de la zanja donde va a ser colocada. Cuando la tubería es metálica, se suelda en la parte de arriba y realmente largo, viene la grúa lateral de los bulldozers y coloca la tubería dentro de la zanja. Queda como una manguera, funciona como una manguera. Las tuberías de largos trayectos metálicas funcionan como una manguera. Vamos a ver si sale aquí colocación tubería en zanjas con bulldozer. Profe, No. yo tuve la posibilidad de trabajar en varios proyectos, pues, de oleoductos y pues, por lo general ese procedimiento lo hacen con una grúa o con excavadora. Dame un minuto, sí. Sí, claro, o sea, tú puedes hacer concreto a mano o comprarlo. ¿Sí me doy a entender? Ahí está, mírenlo. Este es el bulldozer con la grúa lateral. Lo que pasa es que estas grúas laterales aprovechan el gran peso de un bulldozer. Acuérdense que el Komatsu, el D575 pesa 114 toneladas. Entonces, esta grúa lateral es la que sirve, miren acá de mejor forma, para colocar. Inclusive, no basta con el peso solo del bulldozer, sino que también tiene un contrapeso. ¿Sí lo ven acá? Entonces, esas aquí está de mejor forma, mírenlo. Este es un contrapeso, son varias toneladas, 10, 15, 20 toneladas, y hacen el contrapeso además del propio peso del bulldozer. Entonces, esta grúa lateral es un aditamento que tienen los bulldozers para colocación de tuberías. Y repito, esta parte es normalmente utilizada para la colocación de la tubería, como muestran las fotos. Fíjense,
una fila de que ella es flexible y funciona como una manguera. Fíjense que aquí, no sé si alcanzan a ver en la foto, aquí donde estoy señalando con el mouse, está la tubería todavía sin soldar. Sueldan unos tramos, 500, 200, 300 metros, vienen varias grúas laterales, colocan la tubería y van haciéndolo por tramos. Esta tubería es flexible. Ahora sí, dime, ¿qué es lo que me ibas a decir? ¿Que tú trabajaste en dónde? No, ya, profe. No se escucha. Bueno. Sigamos entonces. ¿Cuáles son los usos adecuados para un bulldozer? Como lo dice el texto que están viendo ustedes ahí, los bulldozers son una de las máquinas más versátiles que hay. Pero para que ustedes tengan en cuenta el uso, primero que todo, antes de mirar todas esas características, el uso adecuado del bulldozer, vamos a escribirlo aquí. Tiene que ser explanación de grandes áreas. Para eso es el bulldozer. Explanación de grandes áreas. Excavaciones de grandes áreas. Grandes áreas. O sea, el bulldozer no es para trabajar puntualmente, sino para extender material. O sea, que el trabajo del bulldozer necesita amplitud. Necesita amplitud. Materiales, excavaciones en suelo duros. Excavaciones en suelos duros. Digamos que esto es lo ideal. Esto es lo ideal para el trabajo de un bulldozer. El bulldozer no sirve para hacer huecos puntuales, sino para hacer represas, para hacer excavaciones grandes y todo eso. Entonces, aquí viendo cómo ustedes le van a dar el uso adecuado al bulldozer, lo primero es roturación de terreno. Acuérdense, a través del ripper. Esta es la función principal del ripper, roturación del terreno para ablandar el terreno y propiamente excavarlo con la máquina. Una cosa que deben saber ustedes es que todas las máquinas que vamos a ver nosotros aquí en esta clase son máquinas que están diseñadas para excavar en suelos, no en rocas. La roca debe estar triturada o volada previamente por alguna explosión. Una máquina de las que vamos a ver sirve para excavar. La roca se excava o por taladros con explosiones controladas. Entonces, ninguna de estas máquinas sirve para excavar en roca, sino que la roca tiene que ser triturada o rota por alguna máquina especial, llámese martillo neumático, llámese perforadora o a través de voladura con explosivos. Los detritos que caen, eso sí lo puede hacer el bulldozer, pero la máquina como tal, excavar un manto rocoso sano, ninguna de estas que estamos mencionando te lo va a hacer. Por ejemplo, en las minas, sobre todo las minas a cielo abierto que utilizan carbón en su procedimiento, por ejemplo, Cerro Matoso utiliza carbón, es muy dado a que los montones de carbón lo apilan los bulldozers. Esos materiales vienen sueltos, no hay que excavar, simplemente es empujar y hacer pilas con estos materiales, que es carbón, para tener su labor ideal. Nivelación y recebo de pista. ¿Se acuerdan el video que les mostré en donde les comenté que lo ideal es que esa nivelación la hiciera una motoniveladora y no un bulldozer? El bulldozer sirve para nivelar, pero no es la máquina ideal. La máquina ideal para hacer eso es la motoniveladora. Pero eso no quiere decir que no sirva, sino que no es la adecuada. Su función principal es la cuarta parte que estamos viendo aquí, que es esta excavación en línea recta. Eso es lo que excave en línea recta. Estas clases yo se las voy a mandar a todos, oyeron, al correo. Esas excavaciones en línea recta es lo ideal que puede hacer un bulldozer. El extendido en de tierras por capa y compactación superficial, vuelvo y les digo, idealmente motonivelador. Rellenos,
formación de pilas, realización de terraplenes como por ejemplo las ataguías y terraplenes de las represas es también su trabajo primordial. Y acuérdense de que el bulldozer también en una instancia yo les dije que se llama también tractor. Entonces remolcar grandes cargas de otras máquinas u otro bulldozer. Entonces lo ideal es que el bulldozer trabaje en línea recta. Eso es lo ideal del bulldozer. ¿Me están preguntando acá algo? Ah, no, tomaron una instantánea. Bueno, ¿cómo seleccionamos nosotros la hoja? Que es la pregunta que ustedes me estaban haciendo. Normalmente los bulldozers, de acuerdo al tipo de suelo y labor que van a hacer, se escoge la tipología de cuchilla que va a mover ese bulldozer. ¿En qué sentido? En que dependiendo la calidad, dureza, humedad que tenga el suelo a empujar o a excavar, así va a ser el tipo de cuchillas. Entonces, depende también de una serie de variables. Primero, depende de la geometría del suelo como tal. ¿En qué sentido? En que si tenemos suelos en pendiente, suelos que están en bajada, grado de humedad que tenga el suelo, la topografía como tal de ese terreno y otras consideraciones técnicas que tienen que tener en cuenta a la hora de escoger ese tipo de cuchillas. No está de más que yo les diga que hay mirar el análisis de las máquinas. Lo que se debe hacer y lo que normalmente hacemos nosotros. ¿A qué voy con esto? Cuando ustedes tienen un proyecto de construcción, ustedes miran la topografía del terreno, miran el tipo de suelo, la geometría de ese suelo, es decir, la topografía, las variables que estamos comentándoles. Y ustedes, de acuerdo a la programación, la duración del periodo de excavación. Es decir, nosotros tenemos destinado de este proyecto la excavación de este hueco, vamos a hacerlo en 15 días. No podemos pasarnos de ahí. Cuando ustedes terminan esa programación, ya ustedes le están dando el rendimiento. ¿Por qué? Porque usted conoce la geometría del suelo y sabe el volumen a excavar. Con base en esa información, usted determina el rendimiento real que debe tener la máquina. Es decir, usted dice, el volumen a excavar total son 10.000 metros cúbicos. En 10 días, 10.000 metros cúbicos entre 10 da 1.000 metros cúbicos por día. 10 horas por día, estamos hablando de 100 metros cúbicos por hora. Repito, el volumen a excavar es la geometría del suelo. Es decir, el volumen a medir, eso es fácil. Ustedes pueden medir eso como un tronco de pirámide, un tronco de cono, un cubo, un prisma, eso se llama un casquete esférico. Es decir, todas las formas geométricas de los sólidos. Eso es fácilmente medible. Y usted tiene una programación determinada que se la está dando la programación general del proyecto. Entonces usted dice, bueno, el volumen general de toda esa obra es 10.000 metros cúbicos y son 10 días que yo tengo. 10.000 metros cúbicos entre 10 te da 1.000 metros cúbicos por día. Yo les enseño a ustedes que normalmente se trabajan entre 8 a 10 horas por día. Es decir, esas son las horas efectivas que se trabajan en un día, de 6 a 6, digámoslo así. Se interrumpe 1 hora o 2 horas para el almuerzo. Por eso tienes efectivamente o de 7 a 6, de 7 de la mañana a 6 de la tarde, y tienes 1 hora de almuerzo. Entonces ahí tienes las 10 horas efectivas para trabajar. ¿Eso qué quiere decir? Que si la máquina te va a rendir 1.000 metros cúbicos por día, entre 10 horas te va a trabajar 100 metros cúbicos por hora. Ese es el rendimiento real. Pero ¿a dónde voy? Tú vienes de atrás para adelante. Es decir, tú primero hallas el rendimiento y con base en todas las variables y características del suelo. ¿Cuáles son esas características del suelo? El grado de humedad, la tipología de suelo, la pendiente, el tipo de operador, ya nos escapamos del suelo, la eficiencia horaria, la metodología de excavación. Con base en eso tú hallas un rendimiento ideal. Te vas para unas tablas que yo se las voy a enseñar y determinas cuál es el bulldozer o bulldozers ideales que tú necesitas.
¿Por qué? Porque a veces los cálculos no te dan un solo bulldozer, te dan 2, 3, 4, 5, 6 bulldozers. ¿Y a qué voy con esto? A que tú determinas el tipo de bulldozer y la cantidad de bulldozers que tú necesitas. Eso es lo ideal y lo que se trabaja en todo el mundo excepto aquí en Colombia. Entonces, ¿qué haces? ¿Qué hiciéramos nosotros si trabajáramos en Estados Unidos? Vamos al centro comercial de bulldozers. Necesito 5 bulldozers de 9. Claro, venga, firme y lléveselos. Nosotros se los mandamos en 15 minutos, están allá los 5 bulldozers de 9 que usted necesita para hacer la labor. ¿Por qué? Porque allá hay centros comerciales de bulldozer. ¿No me creen? Miren el video. El video de los gringos locos estos. ¿Sí ven la parte de atrás? Vamos a quitarle el volumen. ¿Sí ven? Mire, vea. Aquí hay una motoniveladora. ¿Perdón? Apaguen el micrófono, José David. Fíjense, esto es un video gringo. Apaga el micrófono, por favor. Bueno, mira. Miren el centro comercial de bulldozers. Miren en la parte de atrás del video, miren. Tenemos una motoniveladora, tenemos una retroexcavadora, tenemos otra retroexcavadora. Y esto está a orilla de una carretera y se llama, ahí está, mire, vea, Centro Comercial Herwetter, no sé qué cosa, aquí están los teléfonos y todo, y queda aquí. Fíjense que aquí hay otra máquina, un vibrocompactador. Esto se da en Estados Unidos. Y yo me imagino que es un pueblito así como San Puejo, Chinú, y tiene un centro comercial donde usted vaya, alquila las máquinas estas o las compra. Nosotros no tenemos eso. No tenemos eso. Entonces, idealmente, ¿cómo se trabaja? Así como le estoy diciendo. Yo necesito 5 de 9 para obtener un rendimiento de 1000 metros cúbicos por día o 100 metros cúbicos por hora. Entonces, yo trabajo con base en esa información. Así es como se trabaja del resto del mundo. ¿Cómo trabajamos los cincelejanos? Está el bulldozer de Algore, de Álvaro Gómez Rebollo, de Alberto Gómez Rebollo. Está el otro bulldozer que está medio dañado de Horacio Mendoza. Y creo que hay uno por allá. Mira para ver si te sirven. Primero conseguirlo. Y luego aterrizar esos bulldozers para ver si te cumplen con el rendimiento. El rendimiento que tú necesitas son 5 bulldozers de 9. Y los bulldozers que hay son 2 D6, son más pequeños. Entonces, ¿qué pasa? Esos D6, esos 2 D6 no te van a dar el rendimiento de 1000 metros cúbicos por día. Ni mucho menos 100 metros cúbicos por hora. Entonces, ahí es donde tú dices, ¿qué hago? 20 o 20. Conseguir un bulldozer en Sincelejo es súper, hiper complicado. Ahora conseguir 2. Pero infortunadamente así es como trabajamos aquí, en nuestro medio. Y no hay de otra forma. Entonces tú tienes que recalcular tu programación, hablar con la interventoría, hablar con el contratante y mirar que no hay bulldozers ni hay máquinas aquí en nuestro medio y pues toca trabajar así. Entonces hay 2 ramas de rendimiento. Nos dan la máquina, hallamos el rendimiento y hallamos el rendimiento y buscamos la máquina que se necesita. Repito, hay 2 formas de hacer los cálculos. Lo ideal, lo que se debe hacer es, yo tengo una situación en mi obra, yo necesito este rendimiento, busco la máquina adecuada que... Y el segundo escenario es, me dan unas máquinas, o sea, la máquina es dada y voy a hallar el rendimiento de esa máquina que está ahí. Así de simple. Esos son los 2 escenarios posibles para hallar los cálculos o los rendimientos de los bulldozers. Buscamos el bulldozer que nos sirve o tenemos un bulldozer y le hallamos el rendimiento a ese bulldozer. Infortunadamente, pero es así. Dígame.
porque hay tan pocos bulldozers en Cincelejo. ¿Es la demanda muy poca o los precios de los bulldozers no dan para? Eso último. Un bulldozer vale 200, 250 millones de pesos, etcétera. Mira, vamos a entrar aquí a internet ya que tenemos esta maravilla china de la videoconferencia. Y vamos a buscar un D6 bulldozer Caterpillar. Un D6. Mercado Libre. Ahí Profe, está. en Intercontinental no es la que importa, hay una empresa que importa. O Navitrans. Por ser ciudadano colombiano, tú puedes importar lo que tú quieras, excepto algo ilegal. Pero si tú quieres importarlo sin necesidad de buscar a ninguna empresa, lo puedes hacer. Mira, un bulldozer D6K modelo 2014 te vale 565 millones de barras. Ahí está. No, ni para qué mirar este de modelos 80, ya esto es obsoleto. Mira, un D6T modelo 2011, 500 barras. O sea que en promedio esto vale 500 millones de pesos. Mira, desde el video. ¿Ve? Te contesto la pregunta, ¿verdad? 500 barras. Entonces tener tú un activo ahí que de pronto se utiliza, que de pronto no. Lo que pasa es que el bulldozer, ¿qué te digo yo? Cuando tú trabajas en vías, lo ideal es tener una motoniveladora y un vibrocompactador. De todas las máquinas que nosotros vamos a ver, digamos la que menos se arrienda, la que menos uso le dan los ingenieros es al bulldozer. ¿Por qué? Porque hay otras máquinas que pueden hacer casi lo mismo de bulldozer y hasta rinden más. O sea, cuando yo a lo que te quiero decir es lo siguiente, fíjate que esto es muy puntual. Excavaciones de grandes áreas. Entonces, ¿qué estamos descartando aquí? Aquí estamos descartando de tajo lo urbano. ¿Cierto? Ahí estamos descartando de tajo que para las partes urbanas es muy difícil tener un bulldozer. ¿Por qué? Porque no se necesita. En los trabajos urbanos, las excavaciones son puntuales, no son de grandes áreas. Entonces ya tú de tajo ahí descartas el bulldozer. O sea que los trabajos de bulldozer ya se ven mermados en un 50%. Entonces digamos que la rotación de alquiler de un bulldozer es mucho menor a la rotación de alquiler de una retroexcavadora, de una pajarita, de un vibro o de una motoniveladora. Entonces los dueños de estas empresas de máquinas te compran retroexcavadora, te compran motoniveladora, te compran vibrocompactadores porque son las máquinas que más se necesitan. Y como el bulldozer es la que menos se necesita, pues es la máquina más escasa de conseguir. Te respondo a tu pregunta, ¿verdad? Claro, profe, sí es correcto. Bueno, ¿qué otra pregunta hay? Pero esto no quiere decir que ustedes se desilusionen. Yo espero y aspiro a que Andrea Caballero, Jaime Barbosa y Edgardo Vergara Solá en un futuro, dentro de 3, 4 años, tengan muchas máquinas y me den unas tarifas preferenciales para yo alquilarle las máquinas. Pero de antemano le digo a Andrea, a Jaime y a Edgardo Vergara que si tienen soplos en el corazón, sufren de rabia, tienen hipertensión arterial o cogen rabia con facilidad, no se metan en el negocio de las máquinas. Les voy a decir algo, el negocio de las máquinas da mucho dinero, pero no tienen tranquilidad. Imagínense que Andrea, dame 30 segundos y te respondo. Imagínense que Andrea esté dormida con su esposo dentro de 5 o 10 años y lo llame el capataz de la máquina a las 5 de la mañana y le diga, doctora, se dañó la bomba hidráulica del bulldozer. Enseguida Andrea comienza a tener palpitaciones y sufre un preinfarto. Porque vale la bomba, el arreglo vale 20 millones de pesos. Ahora,
que el bulldozer y todas esas máquinas generen dinero para arreglarla y todo eso, sí. Eso sí es verdad. Pero no deja de ser una incomodidad. Ahora sí, cuéntame. No, que de casualidad conoce a un señor que se llama Jorge Álvarez, que él tiene bastante maquinaria por acá por la zona. Claro que sí. Él es amigo mío. Él es el dueño, la esposa es la dueña del dueño de la dueña de Ferropunto, que queda ahí en la esquina del parque de la Plaza de Majagual. Correcto. Y él es casi vecino mío, él vive aquí a la vuelta de mi casa. Él es ingeniero civil y el hijo da clase en la universidad. Es uno bajito, gordito. ¿Perdón? Dio un semestre pasado, medio. Ah, bueno, listo. Entonces, ¿a qué voy? Este negocio da. Ahora, ustedes me preguntarán por qué yo no tengo máquinas. Porque yo soy hipertenso, cojo rabia fácilmente y yo no soporto una noticia a las 6 de la mañana de que el bulldozer se dañó y me vale 25 millones de pesos en la regla. Para que ustedes lo sepan, yo compro las herramientas, las máquinas y después las vendo. Yo tengo 2 mezcladoras, tengo vibro de concreto, tengo formaleta y todo eso después lo remato, lo negocio con el maestro y se lo vendo. No sirvo para tener nada de eso. Que se dañó el trompo, que no sé qué cosa. Por ahí se me llamó la ingeniera que se dañó el trompo una polea. Bueno, vale 70,000 pesos, ya le di la plata. Pero que se fundió un motor de un trompo y que vale 500,000 pesos, ahí sí comienzan las palpitaciones y los problemas. Entonces, esto es muy bonito de administrar, es muy chévere, que ustedes conocen veredas, se van a los pueblos y todo, pero esto a veces es sufrido. Pero yo los incentivo. Ojalá Andrea, Jaime y Edgardo, pues en un futuro me den unas tarifas preferenciales para yo alquilar de las máquinas. Yo les puedo conseguir los contactos en Estados Unidos porque el negocio está en no comprarlas aquí en Colombia. Ustedes se van para los remates que hacen en la Florida y compran unas máquinas, por ejemplo, esos bulldozers los pueden conseguir en $100,000. Y $100,000 son 300 millones de pesos. La importación vale 100 millones de pesos más y vale el bulldozer puesto aquí en Cincelejo 400 millones. ¿Y cuánto decía Mercado Libre? Casi 600. Se están ahorrando un jurgonal de plata. Ahora, que no tienen los $100,000, pues eso van a trabajar, ¿no? Y van a ser ricos y millonarios. Entonces, comiencen por ahí. Bueno, si no hay preguntas, dejamos ahí. Nos vemos el próximo jueves. La clase no se las voy a mandar porque apenas estamos comenzando. Entonces, cuando terminemos la clase, sí se las mando. Bueno, entonces nos estamos viendo. Cuídense. Okay, Cualquier pregunta me la hacen a través del correo. No me hagan preguntas por Skype. Váyanse al correo y láncenme todas las preguntas que necesiten y yo se las resuelvo por el correo. ¿Oyeron? Entonces, nos estamos viendo. Chao. Bueno, profesor, gracias. Gracias, profe.